pero casi todos los investigadores plantean que los factores desinhibitorios más importantes son las distorsiones cognitivas que manejan, ¿no?, estos delincuentes. Las típicas de agresores de menores es que ellos creen que los niños están disponibles para el sexo, que además tienen actitudes provocativas hacia los adultos, que deben iniciar las actividades sexuales con ellos, que además disfrutan de tales actividades y que no sufren daño alguno por tales actividades. Hay un capítulo muy interesante de este libro, que además es de los más extensos, que son relatos de los abusadores. Y ves todo esto, ¿no?, cómo razonan. Esto justifica y mantiene la agresión sexual sin culpa y remordimiento. Respecto a las distorsiones de los violadores, en casi todos ellos hay una hostilidad clara hacia las mujeres, con creencias falsas, mitos sobre la violación, que la violencia contra las mujeres es tolerable y otras. Habitualmente las violaciones suelen ir precedidas de un estado de ira, ¿no?, de irritación. Este estudio no está desarrollado, sería interesante saber cómo se hizo. Plantean que varones no delincuentes, cuando son encolerizados por las mujeres, tendrían mayor nivel de excitación sexual ante escenas de violación. Y estos mismos varones no delincuentes, cuando no se hallan irritados, presentan un nivel muy bajo de excitación ante escenas de violación. No sé cómo lo harían. Por tanto, diversos estados de ánimo, pues bueno, pueden ser el punto gatillo de aprovechar esa oportunidad para el delito. Todo esto que estamos hablando induciría al varón a buscar aprovechar esa oportunidad para el delito. Las hay fortuitas y las hay que aparecen de la elaboración del agresor. Esto se puede parar si esa persona que realiza el delito es detenida, obviamente, o la angustia generada por la propia agresión o por el temor a ser detenido, en algunos casos realizan una sola agresión y se paran, ¿no? ¿Es el agresor sexual un adicto al delito? Bueno, esto es hablar un poco de estas adicciones comportamentales, de las que últimamente se habla mucho, adicción a juego, a internet, etcétera. Y aquí hay cierto peligro porque se puede ver al delincuente como un enfermo o que mantenga ese rol de enfermo y que por tanto su capacidad de cambio sea muy baja, ¿no? Pero de alguna forma sí que hay algunos aspectos que bueno, pueden básicamente ayudar a entender un poco más esta repetición, ¿no?, de delitos. Ahora lo veremos a continuación. La delincuencia sexual incluye una serie de conductas desaprobadas, es decir, acabas en la cárcel si te pillan y a pesar de ello algunas personas persisten, ¿no? En este metaanálisis de 61 estudios plantean que el nivel de reincidencia en violadores estaría cercano al 20% y el de agresores de menores al 13%. Como factores de riesgo, los tres más importantes serían esos que veis ahí. El tipo de desviación sexual, si el interés sexual es por niños y sobre todo si son varones, si se trata de víctimas desconocidas o si hay historia previa de delitos sexuales. ¿Por qué algunas personas se comportan así? Pues este autor plantea o interpreta esta posible adicción en términos de manejo del estado del ánimo. En general planificamos nuestra vida y manejamos nuestras situaciones con el propósito de buscar estados emocionales positivos. Los no adictos aceptarían que no es posible una felicidad permanente, se adaptarían a los cambios. En cambio, los adictos de manera reiterada utilizan métodos seguros y potentes que de forma inmediata regulen el estado de ánimo con una finalidad de producir excitación, relajación o sintonía. Se encuentran vinculados a factores emocionales poderosos, tales como la emoción, la excitación y el poder. Y esto lo podríamos explicar así. Cualquier estimulación es seguida de un contraste afectivo. Se experimentaría una sensación placentera anticipada con anterioridad a la conducta y un mayor placer durante la realización de la conducta, ¿no? Luego aparecería un síndrome de abstinencia afectivo que se seguiría de un efecto rebote de desinflamiento, de insatisfacción y depresión. Y la apetencia por intentar recobrar ese nivel de excitación con nuevas incursiones delictivas. Y a la larga habría una especie de embotamiento de habituación afectiva, de forma que a lo largo de esa carrera delictiva
se incrementaría, en cuanto también a la intensidad y frecuencia, esas incursiones para lograr los mismos efectos, ¿no? Ese fenómeno de tolerancia que tenemos en las drogas. Respecto a la pérdida de control y los epígrafes subsiguientes, que hablan, como en este caso, del problema del control emocional, parecería que el alivio de las situaciones aversivas se convertiría en el principal factor motivador. El abusador de niños puede sentirse tan insatisfecho con una vida carente de relaciones íntimas que podría llegar a considerar que el coste derivado del abuso vale la pena. En adictos, la expectativa de resultado positivo, de recordar esas representaciones cognitivas que le han provocado ese placer, conllevaría que esa conducta se mantuviera, ¿no? Y esto además aumentaría con el tiempo la posibilidad de una autoindulgencia, ¿no? Lo que decíamos antes, en momentos de estrés emocional parece que esa apetencia o esa persistencia de la fantasía y el deseo sería la guía, ¿no? para seguir realizando este tipo de delitos. Existen otros factores como, pues bueno, que pueden despertar en el abusador, sobre todo de niños o de mujeres, pues el pasar cerca de un parque, el pasar por un parque solitario. Sabéis que muchos pederastas o abusadores de niños trabajan en ámbitos relacionados con los niños, en guarderías, en la escuela. Además, los fracasos de la autorregulación del delincuente conducen a expectativas de autoeficacia disminuidas, se acostumbran o viven como que no pueden cambiar, ¿no? Y por tanto se relajan y lo asumen así. Aparecen racionalizaciones y negaciones muy típicas, por ejemplo, no causó mal alguno, ella quería que lo hiciéramos, o yo no lo hice, se pasa la condena diciendo que no han hecho nada, o trivializándolo. Y los individuos que utilizan más racionalizaciones parece que son los que tienen más probabilidades de reincidir. ¿Cómo se plantearía una recaída? Pues bueno, comenzaría con un disparador, con cierto significado para el agresor, aparecerían estas emociones, se iniciaría por tanto el deseo de sexo prohibido y este se transformaría en fantasías. Y ahí pueden elegir, o aproximarse o evitarlo. Cuando se plantean los objetivos de aproximación, lo que hace el delincuente es fijarse en el entorno, en analizar el entorno, para ver si tendría riesgo o éxito o no en esa incursión delictiva. Y los objetivos de evitación sería fijarse en el entorno para ver si tendría posibilidades de ser detenido. Elige una de las dos opciones y se aproxima de una forma u otra. Una aproximación automática, plantean en este manual, de una forma un poco más inconsciente, o una aproximación explícita, asegurándose de poder llevar a cabo con garantías el delito. En el caso de que la conducta sea de evitación, pues bueno, finalmente desea resistir y puede, o se desahoga bebiendo o se masturba. Estamos terminando. Control y tratamiento de la agresión sexual. Castigo o tratamiento de estos individuos. Son frecuentes y extendidos los mitos. Parece, y sobre todo pues, si nos sucediera a nosotros, pues bueno, desearíamos la castración, que no salieran, etcétera, ¿no? Pero pues parece que no es tan fácil. Y que además no hay que olvidar que en nuestra Constitución, pues bueno, las penas privativas de libertad son fundamentalmente rehabilitadoras. Lo que se pretende con interno es que vuelva a la sociedad rehabilitado, no de mero castigo. En la actualidad lo que tenemos son las penas privativas de libertad, que evitan la propia reincidencia del individuo, sirven como método disuasorio para que el resto no cometa los delitos y bueno, ocupan alrededor del 5% de los presos. Desde luego esto no garantiza, el que te encarcele no garantiza que no vuelvas a reincidir, obviamente, y por tanto hay que abordar, por ejemplo, aspectos como estos, ¿no? Que el interno aprenda a controlar su conducta inaceptable, que mejore sus hábitos sexuales, que haya cambios no solo en la esfera sexual, sino a otros niveles,
Y esto se plantea con un tratamiento específico para estos delincuentes. Esto nació en Estados Unidos y además el principal autor de estos libros que he tratado de resumir aquí es un tal Marshall, que es un profesor de psicología y psiquiatría canadiense y que realizó el primer tratamiento piloto de agresores sexuales. Es un señor que trabaja toda la vida, 30 años, con este tipo de delincuentes, y es el que ha importado a través de Vicente Garrido Genovés, este psicólogo de Valencia, la aplicación de estos sistemas en España. Y de hecho Picassent fue de las primeras cárceles españolas en las que se llevó a cabo. Este psicólogo hizo la adaptación para aquí y se sigue realizando. Estos programas son de larga duración, se trabajan varias horas a la semana durante varios años, y ahora veremos un ejemplo. Son varios los terapeutas y debe ser voluntario. Sí que es cierto, y esto ocurre también con el tratamiento de los presos de violencia de género, no te obligan a asistir, pero si quieres tercer grado, en prisión condicional, una mejoría de tus condiciones en prisión, tienes que ir a este tipo de tratamientos, entonces al final casi todos se apuntan. Aquí en el Levante solamente se hace en Picassent. Yo tenía, por ejemplo, un par de pacientes aquí en Castellón 1, pues que se iban a marchar a Picassent a hacer el curso de violencia de género. Aparte de las penas privativas de libertad, como veis, esto también sale bastante en la tele, ¿qué hacer cuando han cumplido la pena, no? Y hay algunos países pues que hacen seguimientos, que los obligan a tratamiento ambulatorio. En Inglaterra se hizo un programa piloto con 20 psicópatas, violadores y asesinos en serie, que una vez terminaron su pena privativa los volvieron a meter en un centro y tal, porque allí sí que está la figura del psiquiatra forense, de forma que si se demuestra que la persona no está preparada para volver a la sociedad, no sale. Entonces lo tienen que hacer en un par de psiquiatras forenses y tal. Pues bueno, veis registros públicos, etcétera. Técnicas de tratamiento, pues bueno, se puede plantear la psicoterapia más de perfil psicoanalítico, aunque a nivel empírico pues parece que no está demostrada una eficacia clara. Las terapias de conducta, yo realmente no sé si se realizan. Aquí plantean que para algunos casos más refractarios al tratamiento habitual sí que se utiliza, y veremos algunos ejemplos. Establece que mediante los mismos procesos de aprendizaje patológicos para llevar a cabo la conducta sexual, aprovecharían y modificarían mediante condicionamiento las pautas, ¿no?, patológicas de funcionamiento. Esto serían la técnica de Ludovico, que vimos en la peli de la naranja mecánica, con estímulos aversivos, mediante descargas eléctricas, olores desagradables asociados a imágenes de violación. La asociación verbal, que es obligarle a verbalizar sus fantasías desviadas durante mucho tiempo, durante 2 horas, continuar todo el rato hablando de ello. Recondicionamiento masturbatorio y orgásmico, conseguir, la verdad que esto no lo desarrollan, pero bueno, conseguir que uno llegue al orgasmo y que se masturbe sin fantasías desviadas. Esto que sí que me parece un poco bestia, y es obligarle a masturbarse 1 hora justo después bueno, en ese periodo refractario, ¿no?, después de la eyaculación. Tener al tío ahí 1 hora. Este es diestro. Desensibilización sistemática por aproximaciones sucesivas, es decir, reducir la ansiedad social o técnicas de relajación cuando aparecen las fantasías. O hacerle pensar, cuando tiene las fantasías, en las consecuencias negativas de que te pillen, ¿no? Pues estar en prisión, cómo se ha destruido tu vida, etcétera, ¿no? La cirugía, que sí que hace tiempo pues, se utilizó. Las tasas de reincidencia bajan bastante, del 1,3 al 7%, pero bueno, no está permitido jurídicamente en la mayor parte de países, y aparte tiene graves efectos secundarios a largo plazo, como veis ahí. ¿Stallone tenía prótesis o era el pene? ¿No? Me he acordado ahora, sí. ¿No lo dijeron? ¿No lo dijeron? ¿No se decía eso? Yo creo que sí, sí. Que se hinchaba. Sí, creo que sí. De verdad que no lo traía preparado, ¿eh? Se me ha ocurrido. Es que uno prepara las bromas también. En casos más refractarios se utiliza también medicación, la que hemos visto.
Y parece que este es el último fármaco que han sacado, que es un agonista análogo de las gonadotrofinas bastante eficaz, plantean, ¿eh? Y el tratamiento cognitivo-conductual, que es el modelo estándar, el modelo habitual, que nació en los años 70 y que además, como os digo, este tal Marshall pues es el que lo ha implementado y potenciado en las prisiones. Se plantea en un formato de grupo de 8 o 10 sujetos, se dividen en grupos de riesgos altos, moderados y bajos, según el perfil criminal del interno. Y se plantea un estilo de trabajo que permite hacer compatible el rechazo de las distorsiones de los delincuentes sexuales con ofrecerles paralelamente pues eso, un cierto apoyo, que capten que hay una cierta empatía, ¿no? Parece que este tipo de acercamiento es el más eficaz, más que el... Trabajarían aspectos de la autoestima, favorecer un clima que apoye y motive para el cambio, que mejore su nivel educativo y las habilidades laborales, que detecten sus propias características positivas si las tienen. Yo me acuerdo de algunos que veo que es imposible que hicieran este curso, pero bueno. Se trabaja de forma muy concienzuda este tema, ¿no? El de las distorsiones cognitivas, que es lo que más mantiene la conducta. Se le pide, por ejemplo, que describa el delito desde su propia perspectiva, y los trabajadores, teniendo acceso a los informes policiales o al informe del juicio y tal, pues le van confrontando lo que dice una cosa y lo que va diciendo él, ¿no? Y por tanto se cuestionan estas actitudes y creencias favorables al delito. Parece que los delincuentes sexuales no carecen de empatía hacia otras personas en términos generales, sino que más bien carecen de ella o de resonancia afectiva solamente con lo que concierne a sus propias víctimas, debido a la incapacidad para reconocer el daño que han causado. Yo creo que esto generalizarlo es un poco complicado, porque hay de todo, la verdad. En este sentido se trata de sensibilizar al delincuente sobre el dolor que experimentan las víctimas, y se les pide, por ejemplo, que creen una lista de las consecuencias que puede tener la víctima, que escriban ellos una hipotética carta como si fueran ellos la víctima, y que escriban una segunda carta en respuesta a la anterior, ¿no? Un poco les hacen intentar ponerse en el lugar de la víctima. Esto a lo largo de tiempo, Se abordan otros aspectos como la comunicación, los celos, la sexualidad, el miedo a no tener pareja. Se les permite tener contactos sexuales normalizados con las parejas, los vis-a-vis y visitas con amigos y familia. Se les ofrece educación sexual. Se les hace conscientes que recurren siempre al sexo cuando están estresados y como estrategia de afrontamiento entre los problemas, y se les enseñan estrategias alternativas. Y en casos más refractarios se añade tratamiento médico. Respecto a la prevención de recaída, se les ayuda a identificar qué cadena o qué eslabones de la cadena disparan o han disparado en el pasado la acción criminal, ¿no? De forma que, pues bueno, les enseñan a manejarlos, a identificarlos y a prevenirlo. Y hemos terminado. Esto simplemente es un pequeñito apunte, nada, 2 minutos. Ahora mismo tengo en agenda como estamos haciendo un estudio prospectivo y tal, las 3 cárceles, ahora mismo, por ejemplo, en la base de datos hay 1.333 presos en la agenda psiquiátrica, y solamente 31 tenían como delitos de estos que hemos visto al principio. Pederastia, inducción a la prostitución, acoso sexual o violación. Son muy poquitos, de los que yo veo, de los que mandan al psiquiatra. Esta es un poco la representación en las 3 cárceles. Casi todos son españoles, esto es habitual. Aquí lo veremos al final, como sí que hay una clara diferencia respecto a el resto de delincuentes, y es que aquí hay bastante gente con estudios universitarios, y sobre todo terminada la GB, que hasta el 80% de los presos no la tienen terminada. Casi todos están en paro en el momento de entrar en prisión, que también es habitual, aunque hay más trabajadores, aunque sean no cualificados. Apenas tienen patología médica asociada, y muchos de ellos, casi la mitad, pues no se le diagnosticó de nada. No me pareció a mí, para lo que ves, no me pareció a mí gran cosa, ¿no? Algunos sí, algunos tenían una psicosis de base,
Y el motivo por el que me los mandan los médicos o yo los vi, pues básicamente pues lo habitual también, en cuadros ansiosos, aunque pues un porcentaje importante estaban estables de su patología. También es llamativo que la mayoría no consumía drogas, que tampoco es habitual. Lo habitual es un consumo cerca del 75%, salió en el último estudio que hicimos. De la agenda de psiquiatría hablo. Respecto a los consumidores, pues bueno, el alcohol está de por medio, la mayor parte de ellos, pero también otro tipo de drogas más duras, ilegales. Y bueno, lo que os decía, dividiendo la base de datos o la comparación con delincuentes sexuales, esos 31 respecto al resto de delincuentes, pues los violadores y tal, pues había menos analfabetos y más universitarios, había menos paro, menos patología médica, lo que estamos diciendo. Y además eran un poco más mayores, tenían menos condenas previas, la duración de la condena era mucho mayor. Esto se desvía por este preso que os he comentado que lo condenaron a 200 años. Ahí hay una desviación. También toman menos fármacos y los vi un poquito más, o con mayor. No sale estadísticamente significativo tampoco ahí. En general son pacientes muy estables. Yo sí que es cierto que como psiquiatra consultor y por no ser miembro del equipo, digamos, de tratamiento, en prisiones el equipo de tratamiento está formado por educador social, psicólogos, uno de los médicos y normalmente el subdirector de la cárcel. Y llaman tratamiento a todo este tipo de manejo de los presos. No es tratamiento médico. Los psiquiatras consultores no estamos metidos en esos equipos y yo por tanto no me entero de nada de lo que hacen, por ejemplo, con los delincuentes sexuales, no participamos de ello. Pero sí que hay programas específicos como os he dicho en Picasen. Pues ya está, terminado. He ido muy rápido. No sé si a nivel, Paco, de psicología evolucionista puedes decir algo. Sí, me gustaría añadir algo un poco para aclarar algunas cosas que sabemos, pero que no nos acordamos casi nunca de ellas. Y lo voy a hacer, si os parece, con una viñeta. ¿Puedes venir? Me vas a hacer de actor. No, poneros juntos y decidme qué veis. No lo que veis, que levante la mano a alguien y que me diga lo que veis. ¿No veis nada? ¿No veis nada? ¿Eh? ¿Un chico y una chica? No, pero hombre. Pero la diferencia de constitución física. Se llama dimorfismo. Se llama dimorfismo en términos específicos, ¿no? Es decir, el hombre y la mujer son distintos. Y básicamente esa distinción procede de que el hombre es más grande, más fuerte, más musculado, tiene más resistencia, vale más para correr que la mujer, ¿no? Eso lo sabemos, ¿no? O no lo sabemos. O lo hemos olvidado por un discurso feminista. Es decir, esto es así. Esto es biología. Puro y duro. ¿Y qué más veis del dimorfismo? Mirad. Esto es testosterona. El chica no tiene. El chica no tiene. Y esto correlaciona ¿con qué correlaciona? ¿Con qué correlaciona eso? Pues correlaciona con el éxito reproductivo. ¿Vale? Ahora, tú siéntete. Ven, Jorge. No te enganches. Ahora decidme qué veis. Yo sé lo que vas a decir. Que Jorge tiene que recurrir a la violación para que le diga. Que en cafetería del hospital la fe ¿Quién tendrá más éxito reproductivo? ¿Este señor que no se canceló? ¿O este otro señor? ¿Qué crees? No lo podemos saber porque estamos hablando de un caso individual.
pero trasplantadlo genéricamente, ¿no? ¿Quién tendrá más éxito reproductivo? ¿No lo sabéis? Claro, el que tiene más testosterona, ¿no? Menos maquilla la fecha. Bueno, pero lo digo no lo pongo como ejemplo de un individuo, ¿no? Sino como un ejemplo de medidas antropométricas. Entonces, este señor tendrá mucha más éxito reproductivo que este señor, ¿no? Ah, sentaros. Y muchas gracias. Vete otra vez. No sé. ¿Quién tendrá más éxito reproductivo que esta señora? No, pero eso porque está ahora. ¿Quién tendrá más éxito reproductivo? Las dos igual. Las dos igual. Y esta, amigos, es la gran desigualdad. La gran desigualdad. Es decir, las mujeres tienen más éxito reproductivo que los hombres. Pero el doble, ¿eh? No estoy hablando de una cosa de andar por casa. El doble. Las mujeres, casi todas, se reproducen el 80%, mientras que los hombres no llegan al 50%. 50%, es decir, que tenemos más ascendientes femeninos que masculinos. Ya os podéis citar. ¿Y esto qué consecuencias tiene? Pues que hay muchos hombres que pasan la mano por la pared, ¿no? Que encima tienen testosterona y que encima están deprivados sexualmente. Ya tenéis la causa remota, es decir, la causa evolucionista de por qué la mayor parte de los agresores sexuales son hombres. No van a ser mujeres, no sé, no le podría pegar a ese chico. ¿No? No le podría pegar. Es decir, que la causa fundamental de la violencia sexual es la deprivación sexual. Esta es la causa remota. Luego están las causas próximas de que si papá no me quiso, de que si no era madre, de que si no sé leer, de que... Todo eso ya son las causas, digamos, que hacen que la violencia vaya del hombre hacia la mujer o del adulto hacia el niño. Es decir, del que tiene más fuerza al que tiene menos, del que tiene más poder al que tiene menos. Es decir, esto es la causa, digamos, remota de por qué suceden estas cosas, ¿no? Y esta es la causa de que la mayor parte de los agresores sexuales sean hombres. Como la mayor parte de los depresivos son mujeres. Marco, ¿Es así? y vinculándolo con lo que acabas de decir de la deprivación sexual, también otro mito, ¿no?, que es el tema de la agresión sexual dentro de las propias prisiones, ¿no?, de las violaciones o las agresiones sexuales que también se producen dentro también de los poderosos hacia los nuevos, como una especie de los nuevos o los delincuentes sexuales a los que también les someten a modo de justicia. Y eso también es otro mito, ¿no?, que normalmente creo que sí, pues es como una especie de dedo, pero que tampoco sabemos nada de lo que pasa dentro de él. Sí, la verdad que además es algo que no se habla mucho. Y es una violencia, además sería también una cosa homosexual, también es una violencia presuntamente homosexual, ¿no?, en las cárceles. Yo el único caso que conozco es de un maníaco homosexual, entonces este sí que estábamos en la salsa. Pero lo que... Sí, está jodido el tío. Pero sí que es cierto que se utiliza sin este componente homosexual como tal, aunque el acceso sea anal. En mujeres es al contrario, en mujeres establecen relaciones lesbiánicas, pero en el sentido para protegerse, y actúan como pareja sin ser lesbianas desde la calle. Carmelo lo habrá visto mucho, que ha trabajado mucho en prisión, y sí que se ven esas relaciones, ¿no?, de afectividad de ese estilo en mujeres. Que tienen mucho más componente afectivo. Y luego, aparte de felicitarte por la disección que me has hecho del trabajo
comentarte a nivel personal que yo en consulta externa sí que llevo 3 casos de pedófilos y contrariamente a lo que tú has señalado, precisamente estos 3 lo que tenían era un retraso mental. Un retraso mental y no están en la cárcel, están fuera, siguen siendo delincuentes sexuales, tienen ficha policial, pero muy claro, trabajar con gente con retraso mental y eso pues es ciertamente jodido, ¿no? Porque los programas estos de cognitivo muy complicado. Tú has compartido conmigo uno y ahora seguramente compartirás otro que A mí la impresión que me dan es que cuando se trata de violadores, de mujeres adultas, son, no voy a decir pacientes, porque algunos lo son, pero son internos con perfiles más malos entendidos como más psicópatas, más violentos, más... En cambio los pedófilos, a mí muchos me han dado hasta pena, es decir, me parece gente muy esquizoides, muy débiles, muy inhibidos. Sí, pero algo le ves en el morfotipo. Buah, total, la cara se le ve. No digo que me parece la cara, pero lo he dicho a algún compañero ya más de una vez, pero es que es así. Pero no es la cara propia, por ejemplo, de los machos de la fe, como tú, Humberto, ¿no? No es la cara de macho, ¿qué le ves en la cara? Al pedófilo dices. Sí, no sé, Morfológicamente, ¿de qué tiene cara? De glande. Sí, total. Sí. De pervertido. Es una cara de pervertido extraña. Pero no fallas. Cuando entra dices, este es pedófilo. Y no es la mirada, es que... El morfotipo, sí. El morfotipo tiene cara de capullo. En cambio, en violadores de mujeres te puede sorprender. Muchos tienen la misma cara que los cacos, ¿no? Que los ladrones. Pero los pedófilos no, los pedófilos tienen algo, es verdad. 3 casos evidentemente no es suficiente muestra, pero lo que sí que compartían, aparte de eso del perfil intelectual, es que los 3 tartamudeaban. Tartamudos, una disfemia y luego una tendencia por la obsesividad. También todos muy obsesivoides, cortos, pero vamos. En cambio este profesor del que os he hablado, nada, Tío, totalmente normal, a todos los niveles. Que es complicado generalizar, ¿no? En este tipo de... ¿Y hacer ensayo fácil? Fíjate, es que esto lo ideal sería, a lo mejor algún día, si os interesa, intentar traer a alguien que trabaje, a un psicólogo que trabaje en estos programas. Porque claro, yo no trabajo a ese nivel. Yo los veo como pacientes y si les apetece hablar del delito se habla y si no, no. Entonces, claro... Es que una amiga me va a atrever. Ay, perdón. Perdón. Yo le comenté a Gonzalo que creo que tenías alguna referencia de Vicente Garrido, lo podíamos traer a este hombre que hablara de... Más este es el señor que hace perfiles criminales y tal. En el tratado como hizo el capítulo de antisociales y siempre suele estar abierto a que se le invite a sitios a hablar de estos temas. Pero si queréis, se le puede proponer. Bueno, a mí me gustaría decir otra cosa en relación con las distorsiones cognitivas de las que tú has hablado. Y me gustaría verlo desde el punto de vista de la psicología evolucionista, es decir, ¿qué es la moral? ¿Qué es la moral? Porque la mayor parte de nosotros creemos que la moral es una especie de órgano que tenemos en el cerebro, una especie de homúnculo que está ahí vigilando, ¿no?